Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Ecos del Pasado, tu refugio donde las historias más fascinantes de la humanidad cobran vida para acompañarte en tus momentos de relajación. Soy Jorge, tu anfitrión, y si es la primera vez que nos escuchas, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like si esta historia toca tu corazón. Cada gesto de apoyo nos ayuda a seguir rescatando del olvido estas vidas extraordinarias que merecen ser recordadas. Ponte cómodo, relájate y prepárate para un viaje épico. Esta noche vamos a conocer la vida del hombre que conquistó el mundo conocido antes de cumplir los 30 años, el joven rey que llevó la cultura griega desde Macedonia hasta la India, creando el imperio más grande que el mundo antiguo había visto jamás. Esta es la historia de Alejandro III de Macedonia, pero la humanidad lo recuerda para siempre como Alexandre, o Grande. Alejandro Magno. El nacimiento de una leyenda, Macedonia, 356 a.C. Nuestra historia comienza en Pella, la capital del reino de Macedonia, en el año 356 a.C. Esa mañana de julio nació un niño que cambiaría para siempre el curso de la historia mundial. Sus padres eran Filipo II de Macedonia, un rey guerrero y visionario, y Olimpia de Epiro, una princesa de temperamento ardiente y misteriosa reputación. Cuenta la leyenda que la noche del nacimiento de Alejandro, el templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se incendió completamente. Los magos persas interpretaron este evento como un presagio terrible, había nacido aquel que destruiría el imperio persa. No sabían cuán acertados estaban en su predicción. Filipo II había transformado Macedonia de un reino bárbaro y marginal en una potencia militar temible. Había creado la Falange Macedonia, una formación militar revolucionaria que combinaba largas lanzas llamadas arisas con una disciplina férrea. Bajo su reinado, Macedonia había conquistado gran parte de Grecia, convirtiendo a las orgullosas ciudades-estado griegas en sus vasallos. Pero Filipo tenía un sueño aún más ambicioso, conquistar el vasto imperio persa, vengar las humillaciones que los persas habían infligido a Grecia durante las guerras médicas. Para este gran proyecto, necesitaba un heredero digno. En Alejandro, encontró mucho más de lo que había soñado. La educación de un futuro conquistador, 356 a 340 AC. Desde muy pequeño, Alejandro mostró cualidades extraordinarias. Era rubio, de ojos heterocromáticos, uno azul y otro marrón, de estatura mediana pero complexión atlética. Su inteligencia era deslumbrante, su valor temerario, y su ambición, ilimitada. Filipo, reconociendo el potencial de su hijo, decidió darle la mejor educación posible. Cuando Alejandro tenía 13 años, Filipo contrató al más grande filósofo de la época, Aristóteles, discípulo de Platón y uno de los pensadores más brillantes que ha dado la humanidad. Durante 3 años, en el idílico valle de Miesa, Aristóteles fue el maestro personal de Alejandro. Le enseñó filosofía, retórica, medicina, zoología y sobre todo, le inculcó una profunda admiración por la cultura griega. Aristóteles le regaló una copia de la Ilíada de Homero, que Alejandro llevaría consigo durante todas sus campañas, durmiendo siempre con ella bajo la almohada. De Homero, Alejandro aprendió a admirar a Aquiles, el héroe de Troya, considerándolo su ancestro mítico. Como Aquiles, Alejandro preferiría una vida corta pero gloriosa antes que una existencia larga pero vulgar. Esta elección marcaría todo su destino. Pero la educación de Alejandro no era solo intelectual. Desde los 7 años había comenzado su entrenamiento militar. Aprendió a manejar la espada, la lanza, el arco. Montaba a caballo con una destreza que maravillaba a todos. Su padre había puesto a los mejores generales macedonios como sus instructores. Bucéfalo, el caballo que cambió la historia, 344 a.C. Cuando Alejandro tenía 12 años, ocurrió un episodio que revelaría su carácter excepcional. Un comerciante de Tesalia había traído a la corte macedonia un magnífico caballo negro, enorme y poderoso, pero completamente salvaje. Nadie había logrado montarlo,
el animal se encabritaba furiosamente contra cualquiera que se le acercara. Filipo ya se disponía a rechazar la compra cuando Alejandro, que había estado observando atentamente, pidió permiso para intentarlo. Los cortesanos se rieron. ¿Cómo podría un niño de 12 años hacer lo que los mejores jinetes de Macedonia no habían conseguido? Pero Alejandro había notado algo que los demás habían pasado por alto: el caballo tenía miedo de su propia sombra. Con una intuición extraordinaria, giró al animal hacia el sol para que no pudiera ver su sombra, le habló suavemente, y luego, en un movimiento fluido, saltó sobre su lomo. El caballo, sorprendido pero ya tranquilo, se dejó montar. Alejandro cabalgó triunfante por el patio del palacio mientras todos aplaudían asombrados. Filipo, con lágrimas en los ojos, compró inmediatamente el caballo y le dijo a su hijo: «Muchacho, busca un reino igual a ti, porque Macedonia es demasiado pequeña para ti». Alejandro llamó al caballo Bucéfalo, que significa cabeza de toro, y se convirtió en su compañero inseparable. Juntos conquistarían el mundo conocido, y Bucéfalo sería el único ser en quien Alejandro confiaría plenamente durante toda su vida. Primer sabor de gloria: la batalla de Queronea, 338 a.C. A los 18 años, Alejandro recibió su bautismo de fuego en la batalla de Queronea, donde Filipo enfrentó a una coalición de ciudades griegas lideradas por Atenas y Tebas. Era la oportunidad de Filipo de consolidar definitivamente su dominio sobre Grecia. Filipo confió a Alejandro el comando del ala izquierda del ejército macedonio, enfrentándolo directamente contra el batallón sagrado de Tebas, la unidad militar más élite de toda Grecia. Esta fuerza estaba compuesta por 150 parejas de amantes, hombres que habían jurado morir antes que huir y deshonrar a su compañero. La batalla fue feroz. Las falanges macedonias, con sus largas arisas, se enfrentaron a la disciplina espartana y al valor tebano. Pero fue Alejandro quien decidió el combate. Al mando de la caballería de los compañeros, la élite de la élite macedonia ejecutó una carga devastadora que rompió las líneas tebanas. El batallón sagrado luchó hasta el último hombre. Cuando terminó la batalla, los 300 guerreros tebanos yacían muertos en el campo, ninguno había huido. Años después, cuando Alejandro pasó por Queronea rumbo a Asia, se detuvo ante el monumento a estos valientes enemigos y lloró por su valor. La victoria de Queronea convirtió a Filipo en el amo indiscutido de Grecia. Todas las ciudades-estado, excepto Esparta, se sometieron a Macedonia. El sueño de invadir Persia ahora era posible. Pero el destino tenía otros planes. Tragedia familiar, intrigas y muerte en la corte, 337 a 336 AC. En 337 a.C., cuando Alejandro tenía 19 años, estalló una crisis familiar que cambiaría todo. Filipo decidió casarse con una joven macedonia llamada Cleopatra Eurídice. Este matrimonio político era normal para un rey, pero Olimpia, la madre de Alejandro, se sintió humillada y traicionada. La crisis alcanzó su punto culminante durante la ceremonia de boda. El tío de la nueva esposa, Átalo, se levantó borracho durante el banquete y brindó porque este matrimonio diera a Macedonia un heredero legítimo. La insinuación era clara: estaba cuestionando la legitimidad de Alejandro como heredero. Alejandro, furioso, le arrojó su copa a Átalo gritando: «¡Bastardo! ¿Acaso me llamas bastardo a mí?». Filipo, también ebrio, se levantó con la espada desenvainada para castigar a su hijo, pero tropezó y cayó. Alejandro, con desprecio, le gritó: «Miren al hombre que se prepara para cruzar de Europa a Asia, y no puede ni cruzar de una mesa a otra sin caerse». Esa noche, Alejandro y Olimpia abandonaron Macedonia. Se refugiaron en Epiro, el reino natal de Olimpia. Durante meses, padre e hijo estuvieron enemistados. Filipo llegó a considerar desheredar a Alejandro. Parecía que el gran sueño de conquistar Persia se desmoronaba por una disputa familiar. El asesinato del rey, Alejandro asume el trono, 336 a.C. En el verano de 336 a.C., Filipo organizó la boda de su hija Cleopatra, hermana de Alejandro, con Alejandro I de Epiro,
hermano de Olimpia. Era una ceremonia diseñada para reconciliar a la familia real y proyectar unidad antes de la gran expedición asiática. La ceremonia se celebraba en el teatro de Aigai, la antigua capital macedonia. Filipo, vestido con una túnica blanca, entraba al teatro cuando Pausanias, uno de sus guardaespaldas, se acercó y le hundió una daga en el costado. Filipo murió instantáneamente. Pausanias intentó huir, pero tropezó con una raíz y fue alcanzado por otros guardias, que lo mataron inmediatamente. Las razones del asesinato nunca quedaron completamente claras. Pausanias había sido amante de Filipo años antes, y tenía rencores personales contra el rey, pero muchos sospecharon que había una conspiración más amplia. Alejandro, que había regresado a Macedonia poco antes para la reconciliación, fue inmediatamente proclamado rey por el ejército. Tenía apenas 20 años. Los generales veteranos de Filipo lo miraban con escepticismo. ¿Podría este joven inexperto mantener unido el reino que Filipo había construido? Alejandro respondió a las dudas con una determinación férrea. Sus primeras palabras como rey fueron: solo ha cambiado el nombre del rey, nada más. Era una declaración de que continuaría exactamente las políticas de su padre. Consolidando el poder, las primeras crisis, 336 a 335 AC. Los enemigos de Macedonia no tardaron en poner a prueba al joven rey. Las tribus bárbaras del norte, que Filipo había sometido, se rebelaron. Las ciudades griegas, lideradas por Tebas, se alzaron declarando que no reconocían la autoridad del jovencito macedonio. Alejandro demostró inmediatamente que había heredado el genio militar de su padre, pero con una ferocidad que lo superaba. Primero marchó hacia el norte contra los ilirios y tracios. En una serie de campañas relámpago, aplastó las rebeliones bárbaras con una brutalidad calculada que sirvió de advertencia a otros posibles rebeldes. Luego se dirigió hacia el sur contra las ciudades griegas rebeldes. Tebas, la orgullosa ciudad que había desafiado a Esparta y había resistido durante décadas, se convirtió en el ejemplo. En 335 a.C., Alejandro sitió la ciudad. Los tebanos lucharon valerosamente, pero la maquinaria militar macedonia era imparable. Cuando las murallas fueron finalmente brechadas, Alejandro permitió que sus soldados saquearan la ciudad completamente. Tebas fue arrasada, sus habitantes vendidos como esclavos, sus edificios demolidos. Solo se respetó la casa del poeta Píndaro, como muestra de respeto hacia la cultura griega. La destrucción de Tebas conmocionó a toda Grecia. El mensaje era claro: quien desafiara a Alejandro sufriría el mismo destino. Atenas, aterrorizada, envió inmediatamente embajadores suplicando perdón. Alejandro, magnánimo en la victoria, perdonó a la ciudad de Pericles y Sócrates. Los preparativos para la gran aventura, 335 a 334 AC. Con Grecia sometida y las fronteras del norte aseguradas, Alejandro pudo finalmente concentrarse en el gran proyecto de su vida, la conquista del imperio persa. Durante el invierno de 335 a 334 AC, Macedonia se convirtió en un hervidero de preparativos militares. Alejandro reunió un ejército de aproximadamente 35.000 hombres, 32.000 de infantería y 5.000 de caballería. No era un ejército enorme para los estándares de la época, los persas podían movilizar fuerzas mucho mayores, pero era la máquina militar más perfecta que el mundo había visto. El núcleo del ejército eran las falanges macedonias, formaciones de infantería pesada armadas con zarizas de 6 metros de longitud. Estas falanges eran prácticamente invulnerables a los ataques frontales. Los flancos eran protegidos por la caballería de los compañeros, la élite macedonia comandada personalmente por Alejandro. Pero Alejandro también reclutó tropas auxiliares de toda Grecia, arqueros cretenses, honderos de Rodas, caballería tesalia. Su ejército era verdaderamente panhelénico, representando la unión de todos los griegos contra el enemigo persa. Las finanzas eran un problema. Filipo había dejado el tesoro real prácticamente vacío debido a los gastos militares. Alejandro tuvo que pedir prestado enormes sumas para financiar la expedición.
Era una apuesta total: o conquistaba las riquezas del imperio persa, o Macedonia se hundiría en la bancarrota. Cruzando el Helesponto, el inicio de la leyenda, 334 a.C. En la primavera de 334 a.C., Alejandro dirigió su ejército hacia el Helesponto, el estrecho que separa Europa de Asia. Era el mismo lugar donde Jerjes había cruzado con su enorme ejército para invadir Grecia 150 años antes. Ahora los papeles se invertían. El momento del cruce fue profundamente simbólico. Alejandro, vestido con una armadura dorada, fue el primero en saltar de su barco a la playa asiática. Clavó su lanza en la arena y declaró que recibía Asia como regalo de los dioses. Era una declaración de guerra formal contra el imperio persa. Desde la playa, Alejandro se dirigió a Troya, la ciudad mítica de Homero. Allí visitó la tumba de Aquiles, su héroe admirado. Según las crónicas, corrió desnudo alrededor de la tumba y depositó una corona, mientras su amigo Hefestión hacía lo mismo en la tumba de Patroclo. Era un ritual que simbolizaba su intención de emular las gestas heroicas de la Ilíada. En Troya también ocurrió un episodio que revelaría la personalidad compleja de Alejandro. Los sacerdotes le mostraron a Lira de París, el príncipe troyano que había raptado a Helena y causado la guerra de Troya. Cuando le preguntaron si quería tocarla, Alejandro respondió: no me interesa esa lira, preferiría la lira de Aquiles, con la cual cantaba las gestas gloriosas de los héroes. La primera prueba, la batalla del río Gránico, 334 a.C. Los sátrapas persas de Asia Menor no podían permitir que Alejandro avanzara sin oposición. Reunieron un ejército considerable y lo esperaron junto al río Gránico, en una posición defensiva aparentemente inexpugnable. Los persas habían colocado su caballería en la orilla del río, aprovechando la ventaja del terreno elevado. Era una posición formidable. Cualquier intento de cruzar el río significaría atacar cuesta arriba contra una caballería superior en número. Los generales veteranos de Alejandro le aconsejaron prudencia. Parmenión, el más experimentado de ellos, sugirió esperar hasta el amanecer para atacar. Pero Alejandro rechazó el consejo. Sería una vergüenza para aquel que ha cruzado el Helesponto no poder cruzar este insignificante arroyo, declaró. La batalla que siguió fue breve pero decisiva. Alejandro dirigió personalmente la carga de caballería a través del río. Su armadura dorada lo hacía un blanco perfecto, y pronto se vio rodeado de enemigos. En el momento más crítico, cuando un persa levantaba su hacha para decapitarlo, Clito el Negro, uno de sus compañeros, le salvó la vida cortando el brazo del atacante. La valentía personal de Alejandro inspiró a todo su ejército. Los macedonios cruzaron el río y destrozaron completamente las fuerzas persas. Fue una victoria aplastante que abrió toda Asia Menor a la conquista macedonia. La liberación de las ciudades griegas, 334 a 333 AC. Después del Gránico, Alejandro inició su avance por la costa de Asia Menor. Su estrategia era brillante. En lugar de perseguir directamente al ejército persa principal, decidió primero conquistar todas las ciudades costeras para privar a la flota persa de bases navales. Una tras otra, las ciudades griegas de Asia Menor abrieron sus puertas al conquistador macedonio. Alejandro se presentaba no como un conquistador extranjero, sino como un libertador que venía a liberar a los griegos del yugo persa. En Éfeso, restauró la democracia. En Priene, financió la reconstrucción del templo de Atenea. En cada ciudad, Alejandro mostraba respeto por la cultura griega y castigaba a aquellos que habían colaborado demasiado estrechamente con los persas. Pero no todas las ciudades se rindieron pacíficamente. Halicarnaso, defendida por Memnón de Rodas, un mercenario griego al servicio de Persia, resistió tenazmente. El asedio duró meses y marcó la primera vez que Alejandro enfrentó una resistencia seria. Memnón era un general brillante que había desarrollado una estrategia para derrotar a Alejandro, evitar las batallas terrestres donde los macedonios eran superiores, y en su lugar usar la supremacía naval persa para atacar las líneas de suministro macedonias y fomentar rebeliones en Grecia. La estrategia de Memnón casi funcionó.
La flota persa comenzó a reconquistar las islas del Egeo y llegó incluso a amenazar las costas griegas. Por un momento, pareció que Alejandro había cometido un error estratégico al adentrarse tanto en Asia. Pero entonces la fortuna, que siempre parecía favorecer a Alejandro, intervino. Memnón murió súbitamente de enfermedad durante el asedio de Mitilene. El encuentro con Darío, rumbo a Isos, 333 a.C. La muerte de Memnón cambió toda la situación estratégica. Darío III, el gran rey de Persia, decidió abandonar la guerra naval y enfrentar personalmente a Alejandro en batalla terrestre. Era exactamente lo que Alejandro había estado esperando. Darío reunió un ejército inmenso, posiblemente de 600.000 hombres según las fuentes antiguas, aunque los historiadores modernos creen que eran alrededor de 100.000. Era una fuerza multiétnica que incluía persas, medos, sirios, armenios, e incluso mercenarios griegos. El gran rey confiaba en que su superioridad numérica aplastaría a los macedonios. Alejandro, mientras tanto, había completado la conquista de la costa de Asia Menor y se dirigía hacia Siria. Su ejército había crecido con los refuerzos llegados de Macedonia, pero seguía siendo significativamente inferior en número al persa. Los dos ejércitos se buscaron durante semanas en una danza mortal por las montañas de Cilicia. Darío esperaba a Alejandro en las llanuras de Mesopotamia, donde podría desplegar completamente su enorme ejército. Alejandro buscaba un terreno más estrecho donde su superioridad táctica pudiera compensar la inferioridad numérica. Finalmente, el destino eligió el campo de batalla, la estrecha llanura costera de Isos, donde las montañas se acercan al mar dejando solo unos pocos kilómetros de terreno llano. La batalla de Isos, David contra Goliat, 333 a.C. El 5 de noviembre de 333 a.C., los dos ejércitos se enfrentaron en Isos en una de las batallas más decisivas de la historia mundial. Darío había cometido un error estratégico al aceptar batalla en un terreno tan estrecho. No podía usar su superioridad numérica, y sus mejores tropas, la caballería, tenían poco espacio para maniobrar. La batalla comenzó con Alejandro dirigiendo personalmente la carga de la caballería de los compañeros contra el centro izquierdo persa, donde se encontraba el propio Darío. Era una táctica extremadamente arriesgada. Alejandro apostaba todo a un ataque directo contra el comandante enemigo. La carga macedonia fue devastadora. Las coloridas filas persas se abrieron como el mar ante la furia de la caballería macedonia. Alejandro, montado en bucéfalo y blandiendo su lanza, se dirigía directamente hacia el carro dorado de Darío. Por un momento, los dos hombres que se disputaban el dominio del mundo se encontraron cara a cara. Darío, aterrorizado por la furia del joven rey macedonio que se acercaba como una fuerza de la naturaleza, perdió los nervios. Abandonó su carro y huyó a caballo, seguido por sus guardias personales. La huida del gran rey desmoralizó completamente al ejército persa. La retirada se convirtió en desbandada y la desbandada en masacre. Miles de persas murieron, mientras que las pérdidas macedonias fueron mínimas. El botín de una victoria, la familia real persa, 333 a.C. En su huida precipitada, Darío había abandonado no solo su ejército, sino también su campamento real, donde había dejado a su familia, su madre Sisigambis, su esposa Estateira, y sus dos hijas. Para el mundo persa, el abandono de la familia real era una humillación sin precedentes. Cuando los macedonios llegaron al campamento persa, encontraron un espectáculo de lujo inimaginable. Las tiendas reales eran verdaderos palacios portátiles, decorados con oro y sedas preciosas. El botín era tan vasto que transformó instantáneamente la situación financiera del ejército macedonio. Pero el momento más delicado fue el encuentro con la familia real persa. Alejandro se comportó con una caballerosidad que sorprendió a todos. Aseguró a las mujeres que no serían maltratadas, que mantendrían su rango real y que él las protegería como si fueran su propia familia. Sisigambis, la madre de Darío, quedó tan impresionada por la nobleza del joven conquistador que llegó a considerarlo como un hijo. Cuando Alejandro murió años después en Babilonia,
ella se negó a comer y se dejó morir de dolor. Esta magnanimidad hacia los vencidos se convirtió en una característica distintiva de Alejandro. A diferencia de otros conquistadores que humillaban a sus enemigos, él mostraba respeto por aquellos que habían luchado valerosamente contra él. El asedio de Tiro, cuando lo imposible se vuelve posible, 332 a.C. Después de Isos, Alejandro continuó su estrategia de conquistar la costa antes de aventurarse al interior de Asia. La mayoría de las ciudades fenicias se rindieron sin resistencia, pero Tiro, la gran metrópoli comercial, decidió resistir. Tiro era considerada inexpugnable. La ciudad se encontraba en una isla a 1 kilómetro de la costa, rodeada por murallas de 50 metros de altura. Tenía una poderosa flota y podía ser abastecida por mar indefinidamente. Los tirios, orgullosos de su historia de 1000 años, creían que podrían resistir hasta que Darío reorganizara sus fuerzas. Alejandro se enfrentaba a un dilema aparentemente imposible. No tenía flota para atacar la ciudad por mar, pero no podía simplemente ignorar Tiro porque su flota amenazaría constantemente sus líneas de suministro. La solución que encontró fue tan audaz que rayaba en la locura. Decidió construir un dique artificial de 200 metros de ancho que conectara la costa con la isla. Era un proyecto de ingeniería sin precedentes que requeriría meses de trabajo agotador. Durante 7 meses, el ejército macedonio trabajó como un ejército de constructores. Arrojaron piedras, troncos, tierra, cualquier material que pudieran encontrar. Los tirios atacaban constantemente a los trabajadores con barcos incendiarios y arqueros. Alejandro perdió más hombres en Tiro que en todas sus batallas anteriores juntas. Pero la determinación macedonia era inquebrantable. Poco a poco, el dique se acercaba a la isla. Cuando finalmente las torres de asedio macedonias pudieron alcanzar las murallas de Tiro, la resistencia se desmoronó. La caída de Tiro después de un asedio de 7 meses fue vista en todo el mundo como una demostración de que Alejandro podía lograr lo imposible. Su prestigio se elevó a niveles casi sobrenaturales. Egipto, el hijo de los dioses, 332 a 331 AC. Desde Tiro, Alejandro se dirigió hacia Egipto, la más rica y antigua de las satrapías persas. Los egipcios, que habían sufrido bajo el dominio persa durante 2 siglos, recibieron al joven conquistador como un libertador. En Menfis, la antigua capital de los faraones, Alejandro fue coronado como faraón de Egipto según los rituales tradicionales. Era una ceremonia que lo convertía oficialmente en un dios para los egipcios, el hijo de Amón-Ra, el dios supremo del panteón egipcio. Pero Alejandro no se contentó con los honores ceremoniales. En el delta del Nilo, en un lugar donde la tierra se encontraba con el mar, fundó una nueva ciudad que llevaría su nombre, Alejandría. Alejandro diseñó personalmente el trazado de la ciudad, eligiendo el lugar del puerto, la ubicación de los templos, la dirección de las calles principales. Alejandría estaba destinada a ser mucho más que una ciudad. Sería el símbolo de la fusión entre la cultura griega y oriental que Alejandro soñaba crear. Con su gran puerto, su famosa biblioteca y su faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, Alejandría se convertiría en la metrópoli más importante del Mediterráneo durante casi 1000 años. Pero el momento más misterioso de la estancia de Alejandro en Egipto fue su visita al oráculo de Amón en el oasis de Sigua, en pleno desierto. Alejandro viajó durante días por el desierto con un pequeño séquito para consultar al oráculo más sagrado de Egipto. Lo que el oráculo le dijo nunca se supo con certeza. Alejandro salió de la consulta transformado, con una nueva confianza en su destino divino. A partir de ese momento, comenzó a presentarse no solo como rey de Macedonia, sino como hijo de Zeus Amón, como un dios encarnado. Gaugamela, la batalla que decidió el destino del mundo, 331 a.C. Mientras Alejandro consolidaba su conquista de Egipto, Darío había estado reuniendo el ejército más grande que Asia había visto jamás. Había llegado el momento del enfrentamiento final que decidiría el destino del mundo conocido. Darío eligió cuidadosamente el campo de batalla, las llanuras de Gaugamela, cerca de la antigua Nínive, en Mesopotamia.
Era un terreno perfectamente llano que favorecía a su caballería y sus carros de guerra. Había incluso ordenado allanar el terreno para eliminar cualquier obstáculo que pudiera impedir el movimiento de sus fuerzas. El ejército persa era verdaderamente impresionante. Las fuentes hablan de 1.000.000 de hombres, aunque los historiadores modernos calculan que serían alrededor de 250.000. Incluía las mejores tropas del imperio, los inmortales persas, la caballería pesada catafracta, elefantes de guerra, carros de guerra con hoces en las ruedas, arqueros escitas y guerreros de docenas de naciones diferentes. Alejandro, en comparación, tenía solo 47.000 hombres. Era una desproporción aún mayor que en Isos, pero Alejandro había aprendido que en la guerra, la calidad y la táctica importan más que los números. La noche antes de la batalla, Alejandro durmió profundamente mientras sus generales permanecían despiertos por la ansiedad. Cuando Parmenión lo despertó pocas horas antes del amanecer, le preguntó cómo podía dormir tan tranquilamente antes de la batalla más importante de su vida. Alejandro respondió, ¿por qué habría de preocuparme? Ya hemos vencido a Darío al obligarlo a presentar batalla en el momento y lugar que nosotros elegimos. El 1 de octubre de 331 a.C., al amanecer, los dos ejércitos se enfrentaron en Gaugamela. Darío ocupó el centro con sus mejores tropas, flanqueado por su caballería. Su plan era envolver a los macedonios por ambos flancos con su superioridad numérica. Alejandro adoptó una formación oblicua, concentrando su mejor caballería en el ala derecha bajo su mando personal, mientras que la izquierda, comandada por Parmenión, tenía órdenes de resistir defensivamente. La batalla comenzó con una carga devastadora de los carros de guerra persas con hoces. Pero Alejandro había preparado una respuesta, abrió corredores en sus líneas para dejar pasar los carros, que fueron destruidos por tropas ligeras armadas con jabalinas. Entonces llegó el momento decisivo. Alejandro observó que el avance de su ala derecha había creado un hueco en el centro persa. Sin dudar, dirigió a los compañeros en una carga oblicua directamente hacia ese punto débil, buscando una vez más a Darío personalmente. La carga macedonia fue como un rayo. Atravesaron las líneas persas y se dirigieron directamente al carro real de Darío. Una vez más, el gran rey perdió los nervios ante la furia del joven macedonio y huyó del campo de batalla, abandonando a su ejército. La victoria en Gaugamela fue total y definitiva. El imperio persa, que había dominado Asia durante 2 siglos, se desmoronó en una sola batalla. Alejandro había logrado lo imposible, con menos de 50.000 hombres había derrotado al ejército más grande del mundo. El señor de Asia, la conquista de Babilonia y Persépolis, 331 a 330 AC. Después de Gaugamela, el camino hacia el corazón del imperio persa estaba abierto. Alejandro se dirigió primero a Babilonia, la ciudad más rica del mundo antiguo, donde fue recibido como un libertador por los sacerdotes de Marduk, que habían sufrido bajo la política religiosa intolerante de los persas. En Babilonia, Alejandro mostró una vez más su genio político. En lugar de saquear la ciudad como un conquistador bárbaro, la respetó y honró sus tradiciones. Ofreció sacrificios a Marduk según los rituales babilónicos y prometió reconstruir los templos que los persas habían destruido. Desde Babilonia, Alejandro marchó hacia Susa, otra de las capitales persas, donde encontró un tesoro inimaginable, 120.000 talentos de oro y plata, suficientes para pagar a todo su ejército durante décadas. La pobreza financiera que había atormentado a Macedonia desde el inicio de la expedición era ahora solo un recuerdo. Pero el destino final era Persépolis, la capital ceremonial del imperio persa, el símbolo del poder de los aqueménidas. Cuando Alejandro llegó a la ciudad en enero de 330 a.C., se encontró con el espectáculo más magnífico que había visto en su vida. Persépolis era una maravilla arquitectónica. Sus palacios, construidos por Darío y Jerjes, rivalizaban con cualquier cosa que Grecia hubiera producido. Las columnas gigantescas, los relieves que mostraban a todos los pueblos del imperio rindiendo tributo al gran rey, las escalinatas monumentales, todo proclamaba la gloria del poder persa.
Alejandro permitió que sus tropas saquearan la ciudad durante días. Era una recompensa por años de campaña y un símbolo de que el poder persa había sido definitivamente quebrado. Pero el acto más simbólico estaba por venir. Durante un banquete en el palacio de Jerjes, Thais, una cortesana ateniense, propuso quemar el palacio como venganza por la destrucción que Jerjes había causado en Atenas 150 años antes. Alejandro, embriagado por el vino y la victoria, tomó una antorcha y fue el primero en prender fuego al edificio que había simbolizado el poder persa durante 2 siglos. Más tarde, cuando se le pasó la embriaguez, Alejandro se arrepintió de su acto. Pero el daño estaba hecho. El incendio de Persépolis marcó simbólicamente el fin del imperio persa y el nacimiento de algo nuevo, el imperio de Alejandro. La muerte de Darío, el fin de una era, 330 a.C. Darío había huido hacia el este después de Gaugamela, esperando reorganizar la resistencia en las satrapías orientales. Pero su prestigio estaba destruido. Un rey que había huido 3 veces ante el enemigo había perdido el mandato divino que legitimaba su poder. Beso, sátrapa de Bactriana, decidió tomar el poder. Junto con otros nobles persas, arrestó a Darío acusándolo de cobardía e incompetencia. Su plan era continuar la resistencia contra Alejandro bajo un nuevo liderazgo. Alejandro, al enterarse de la situación, emprendió una persecución implacable. Durante semanas, los macedonios siguieron a los conspiradores por los desiertos del este de Irán. La persecución se convirtió en una carrera contra el tiempo. Finalmente, cerca de la ciudad de Hecatómpilo, los macedonios alcanzaron a los fugitivos. Pero cuando llegaron al campamento persa, encontraron a Darío agonizando en un carro, apuñalado por Beso y sus cómplices, que habían huido al ver aproximarse a los macedonios. Alejandro llegó justo a tiempo para cerrar los ojos del último gran rey de Persia. Según las crónicas, lloró ante el cuerpo de su enemigo. Ordenó que Darío fuera enterrado con todos los honores reales en la necrópolis de Persépolis, junto a sus antepasados. La muerte de Darío marcó oficialmente el fin del imperio persa. Alejandro era ahora el legítimo sucesor de los aqueménidas, el nuevo señor de Asia. Pero también marcó el comienzo de una nueva fase en su personalidad, cada vez más alejado de sus raíces macedonias, cada vez más orientalizado. La transformación del conquistador, adoptando las costumbres persas, 330 a 327 AC. Con la muerte de Darío, Alejandro enfrentó un desafío completamente nuevo. Ya no era simplemente un conquistador extranjero, ahora era el legítimo gobernante de un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Para mantener unido este vasto territorio, necesitaba algo más que la fuerza militar, necesitaba legitimidad. Alejandro tomó una decisión que horrorizó a muchos de sus compañeros macedonios, comenzó a adoptar las costumbres y ceremoniales persas. Empezó a vestir ropas persas, a exigir que los nobles se postraran ante él según la costumbre oriental, prosquinesis, y a rodearse de funcionarios persas. Esta política tenía una lógica política clara: para gobernar persas, necesitaba ser aceptado como un rey persa legítimo. Pero para los macedonios, acostumbrados a tratar a su rey como un primus inter pares, estas innovaciones parecían una traición a sus tradiciones. La tensión entre Alejandro y sus veteranos comenzó a crecer. Los macedonios habían seguido a su rey para conquistar Persia, no para convertirse en persas. Veían con disgusto cómo Alejandro se alejaba cada vez más de ellos, rodeándose de cortesanos orientales y adoptando costumbres que consideraban bárbaras. La conspiración de Filotas, purgas en el alto mando, 330 a.C. La creciente tensión entre Alejandro y la nobleza macedonia estalló en una crisis que cambiaría para siempre la naturaleza de su reinado. Filotas, hijo de Parmenión y comandante de la caballería de los compañeros, fue acusado de conspirar contra el rey. La acusación surgió cuando un tal Dimno, un macedonio de bajo rango, planeó un atentado contra Alejandro. Su amante, Nicomaco, descubrió el complot y lo denunció. Bajo tortura, Dimno reveló que Filotas conocía la conspiración pero no la había denunciado. Para Alejandro,
El silencio de Filotas era equivalente a traición. Filotas era uno de los hombres más poderosos del ejército, hijo del general más prestigioso de Macedonia. Si él no era leal, ¿quién podía serlo? El juicio de Filotas ante la asamblea del ejército fue un espectáculo terrible. Alejandro actuó como acusador, presentando evidencias de que Filotas había expresado descontento con las políticas orientalizantes del rey. La asamblea, dominada por soldados leales a Alejandro, condenó a Filotas a muerte por traición. Pero lo peor estaba por venir. Alejandro sabía que no podía permitir que Parmenión, el padre de Filotas y el general más respetado del ejército, viviera para vengar a su hijo. Envió mensajeros secretos a Ecbatana, donde Parmenión guardaba el tesoro real, con órdenes de asesinarlo. Parmenión, el hombre que había servido fielmente a Filipo II y había sido mentor de Alejandro, fue apuñalado mientras leía una carta que creía venía de su hijo. Su muerte marcó el fin de la vieja guardia macedonia y el comienzo del reino personal y absoluto de Alejandro. Clito el Negro, cuando el vino desata la tragedia, 328 a.C. La transformación de Alejandro en un déspota oriental se aceleró después de la muerte de Parmenión. Cada vez más aislado de sus compañeros macedonios, cada vez más convencido de su propia divinidad, Alejandro se volvía impredecible y peligroso. El episodio más trágico de esta transformación ocurrió en Samarcanda, durante un banquete que se había prolongado hasta altas horas de la madrugada. Alejandro y sus compañeros habían bebido mucho vino, y la conversación había derivado hacia temas peligrosos. Un cortesano adulador comenzó a elogiar las conquistas de Alejandro, comparándolas favorablemente con las gestas de Filipo II. Llegó incluso a sugerir que Alejandro había superado a su padre y merecía honores divinos. Clito el Negro, el hombre que había salvado la vida de Alejandro en el río Gránico, no pudo contenerse más. Borracho y furioso, se levantó y gritó: «Todo lo que has logrado lo debes a tu padre y a los soldados macedonios. Sin nosotros no serías nada». Alejandro, también ebrio y enfurecido por la contradicción pública, respondió con insultos. La discusión se intensificó rápidamente. Clito continuó: «Fue este brazo mío el que te salvó la vida en Gránico. Y así es como me lo pagas, rodeándote de bárbaros persas y despreciando a quienes te han hecho grande». La furia de Alejandro explotó. Tomó una lanza de uno de sus guardias y la arrojó contra Clito, atravesándolo de parte a parte. Su amigo de la infancia, su salvador, cayó muerto instantáneamente. El silencio que siguió fue sepulcral. Alejandro, al darse cuenta de lo que había hecho, se sumió en una depresión profunda que duró días. Se encerró en su tienda, se negó a comer y lloró amargamente por su amigo asesinado. Era la primera vez que sus compañeros lo veían mostrar remordimiento genuino. La conquista de la India, el último sueño, 327 a 326 AC. A pesar de la tragedia con Clito, Alejandro no podía detenerse. Su ambición lo empujaba siempre hacia adelante, hacia nuevas conquistas, hacia los confines del mundo conocido. Después de pacificar Bactriana y Sogdiana, dirigió su mirada hacia la India. La India representaba para Alejandro el límite oriental del mundo. Según las creencias geográficas de la época, más allá de la India se encontraba el océano que rodeaba toda la tierra. Conquistar la India significaría literalmente conquistar el mundo entero. En 327 a.C., Alejandro cruzó el Indus e invadió la India. Se encontró con un mundo completamente diferente a todo lo que había conocido: elefantes de guerra, una vegetación exuberante, monzones tropicales, y una civilización milenaria con sus propias tradiciones y dioses. El primer obstáculo serio fue el reino de Poro, que controlaba la región entre los ríos Hidaspes y Acesines, actual Punjab. Poro era un rey guerrero de más de 2 metros de altura, que montaba en un elefante de guerra y había jurado resistir al invasor extranjero. La batalla del Hidaspes, el arte de la guerra perfeccionado, 326 a.C. La batalla del río Hidaspes fue posiblemente la demostración más brillante del genio militar de Alejandro. Se enfrentaba a un enemigo completamente nuevo,
un ejército que incluía 200 elefantes de guerra, animales que aterrorizaban a los caballos macedonios. Poro había posicionado su ejército en la orilla oriental del río, esperando que Alejandro intentara un cruce frontal. Pero Alejandro había aprendido a ser paciente. Durante semanas, realizó movimientos de diversión a lo largo del río, acostumbrando a Poro a las falsas alarmas. Finalmente, en una noche de tormenta tropical, Alejandro ejecutó su plan. Dejando a la mayor parte de su ejército frente al campamento de Poro como distracción, él mismo dirigió una fuerza selecta río arriba, donde cruzó por un vado secreto. Cuando Poro se dio cuenta del engaño, ya era demasiado tarde. Alejandro había cruzado el río y se acercaba por el flanco. Poro dividió su ejército, enviando a su hijo con una fuerza de caballería para enfrentar a Alejandro, mientras él mismo se preparaba para resistir el ataque principal. La batalla que siguió fue épica. Los elefantes causaron estragos iniciales entre los macedonios, pero Alejandro había desarrollado tácticas específicas para enfrentarlos. Ordenó a sus hombres atacar a los conductores de elefantes con jabalinas y usar hachas para cortar las patas de los animales. Poco a poco, los elefantes heridos y sin conductores se volvieron contra sus propias tropas. La disciplina macedonia prevaleció sobre la ferocidad animal. Poro luchó valerosamente hasta el final, pero fue finalmente derrotado y capturado. La magnanimidad que Alejandro mostró hacia Poro se convirtió en legendaria. Cuando le preguntó cómo quería ser tratado, Poro respondió, como un rey. Alejandro, admirado por el valor de su enemigo, no solo le devolvió su reino, sino que lo amplió con nuevos territorios. El motín en el Éfasis, cuando los soldados dicen basta, 326 a.C. Después de vencer a Poro, Alejandro quería continuar hacia el este, hacia el Ganges y más allá. Había oído hablar de reinos aún más ricos, de ejércitos con miles de elefantes, de ciudades más grandes que cualquier cosa que hubiera visto. Pero su ejército había llegado al límite. Llevaban 8 años de campaña continua, habían marchado miles de kilómetros desde Macedonia, habían luchado en docenas de batallas. Los soldados estaban exhaustos, nostálgicos, y comenzaban a cuestionar si alguna vez verían sus hogares nuevamente. Cuando Alejandro anunció su intención de continuar hacia el este, se encontró con algo que nunca había experimentado, la negativa directa de sus soldados a seguirlo. En el río Éfasis, actual Beas, el ejército se amotinó. Zeno, uno de sus generales más veteranos, se convirtió en portavoz de los soldados. Con lágrimas en los ojos, le suplicó a Alejandro que regresara. Señor, si hay algo que un buen general debe saber, es cuándo detenerse. Tus soldados han dado todo por ti. No les pidas más de lo que pueden dar. Alejandro intentó persuadirlos. Durante 3 días, se encerró en su tienda esperando que sus hombres cambiaran de opinión. Pero por primera vez en su vida, su voluntad no era suficiente. Los soldados se mantuvieron firmes en su negativa. Finalmente, Alejandro tuvo que ceder. Ordenó construir 12 altares gigantescos en la orilla del Éfasis para marcar el punto más oriental de su conquista. Era la primera derrota de su vida y la aceptó con amargura. El regreso, el descenso por el Indo, 326 a 325 AC. El viaje de regreso comenzó con el descenso por el río Indo hacia el océano. Alejandro había dividido su ejército en 3 partes. Una flotilla navegaría por el río bajo el comando de Nearco, otra marcharía por la orilla oriental bajo Hepestión, y él mismo dirigiría la tercera por la orilla occidental. Durante este descenso, Alejandro se enfrentó a nuevas tribus guerreras que nunca habían conocido el poder macedonio. La más feroz fue la de los malianos, que resistieron hasta el último hombre. Durante el asedio de una ciudad maliana, Alejandro protagonizó uno de los episodios más temerarios de su carrera. Impaciente por la lentitud del asedio, escaló personalmente las murallas seguido solo por 2 guardaespaldas. Cuando los defensores cortaron las escalas, Alejandro quedó aislado en la muralla. En lugar de esperar ayuda, saltó dentro de la ciudad enemiga.
Una flecha le atravesó el pulmón y por un momento pareció que el conquistador del mundo moriría en una oscura ciudad india. Sus soldados, desesperados por salvarlo, literalmente demolieron una sección de muralla para rescatarlo. La herida fue grave y Alejandro tardó semanas en recuperarse. Durante su convalecencia, circularon rumores de que había muerto. Cuando finalmente pudo ponerse en pie, tuvo que mostrarse públicamente a sus tropas para demostrar que seguía vivo. El infierno de Gedrosia, la marcha de la muerte, 325 a.C. Cuando el ejército finalmente llegó al Océano Índico, Alejandro tomó una decisión que casi destruye a su ejército. Decidió regresar a Babilonia marchando a través del desierto de Gedrosia, actual Baluchistán, una de las regiones más inhóspitas del mundo. Su motivación era parcialmente la exploración geográfica, pero también el orgullo. Había oído que la reina Semíramis y Ciro el Grande habían intentado cruzar Gedrosia y habían fracasado. Alejandro quería lograr lo que ellos no habían podido. La marcha por Gedrosia se convirtió en una pesadilla. El desierto era un infierno de arena ardiente durante el día y frío mortal durante la noche. No había agua, no había comida, no había refugio. Los soldados comenzaron a morir por decenas, luego por centenares. Los relatos de esta marcha son desgarradores. Soldados que abandonaban sus armas para poder caminar. Caballos que morían de sed. Hombres que se volvían locos por la deshidratación y veían espejismos de oasis inexistentes. Alejandro mostró durante esta prueba el mejor y el peor de su carácter. Compartió todas las privaciones de sus soldados, marchó a pie cuando ya no había caballos, rechazó agua cuando se la ofrecieron porque no había suficiente para todos. Pero también había sido su decisión la que había llevado al ejército a esta situación desesperada. Cuando finalmente salieron del desierto después de 60 días, habían perdido casi 3/4 partes del ejército. Era la mayor catástrofe militar de la carrera de Alejandro, autoinfligida por su propio orgullo. El regreso a Babilonia, un imperio en crisis, 324 a 323 AC. Cuando Alejandro regresó finalmente a Babilonia en 324 a.C., se encontró con un imperio al borde del colapso. Durante su ausencia, muchos sátrapas habían actuado como reyes independientes, saqueando sus provincias y oprimiendo a la población. Alejandro respondió con purgas despiadadas. Ejecutó a sátrapas corruptos, reemplazó a funcionarios desleales, confiscó propiedades mal administradas. Su regreso marcó el comienzo de un reinado de terror que recordó a todos que el emperador había vuelto. Pero Alejandro tenía planes aún más ambiciosos. Quería fusionar completamente las culturas griega y persa en una sola civilización. En Susa, organizó una boda masiva donde él y 80 de sus oficiales se casaron con nobles persas según el ritual persa. Él mismo se casó con Estateira, la hija mayor de Darío III, en una ceremonia que simbolizaba la unión definitiva entre conquistadores y conquistados. Era una política brillante, pero que horrorizó a muchos macedonios que veían en ella una traición a su identidad nacional. La última rebelión, el motín de Opis, 324 a.C. La tensión entre Alejandro y sus veteranos macedonios alcanzó su punto culminante en Opis, cuando anunció su intención de licenciar a 10.000 veteranos y reemplazarlos con tropas persas entrenadas al estilo macedonio. Para los soldados, esto era la gota que colmaba el vaso. Habían tolerado las innovaciones orientales, las bodas persas, la adopción de costumbres bárbaras. Pero ser reemplazados por persas era una humillación intolerable. El motín fue inmediato y furioso. Los soldados gritaron que Alejandro podía hacer la guerra con su padre Amón, refiriéndose sarcásticamente a sus pretensiones divinas, ya que despreciaba a sus soldados macedonios. La respuesta de Alejandro fue típica de su carácter. En lugar de intentar apaciguar a los amotinados, saltó personalmente desde la plataforma al centro de la multitud y comenzó a arrestar a los cabecillas con sus propias manos. Su valor personal una vez más desarmó la resistencia. Los soldados, avergonzados de su rebelión contra el rey que había compartido todos sus peligros, se postraron suplicando perdón.
Alejandro organizó entonces un banquete de reconciliación donde macedonios y persas celebraron juntos la unidad del imperio. Fue un momento de triunfo personal, pero también marcó la definitiva transformación de Alejandro de rey macedonio en emperador universal. La muerte de Hefestión, el corazón roto del conquistador, 324 a.C. En octubre de 324 a.C. ocurrió el evento que más profundamente afectó a Alejandro en toda su vida, la muerte de Hefestión, su amigo más íntimo y posiblemente el amor de su vida. Hefestión había sido compañero de Alejandro desde la infancia. Habían estudiado juntos con Aristóteles, habían compartido todas las campañas, habían visitado juntos la tumba de Aquiles. Alejandro lo llamaba el otro Alejandro y lo había nombrado su segundo en el mando. Hefestión murió súbitamente de fiebre en Ecbatana, posiblemente de tifus o malaria. Para Alejandro, la pérdida fue devastadora. El hombre que había enfrentado sin miedo a ejércitos enteros se desmoronó completamente ante la muerte de su amigo. Durante días, Alejandro se negó a comer, a beber, a salir de la habitación donde yacía el cuerpo de Hefestión. Ordenó que se cortara las crines de todos los caballos del ejército en señal de luto. Crucificó al médico que había tratado a Hefestión. Envió embajadores al oráculo de Amón solicitando que Hefestión fuera honrado como un dios. La muerte de Hefestión marcó el comienzo del deterioro final de Alejandro. Sin su compañero de toda la vida, el emperador se sumió en una melancolía profunda de la que nunca se recuperaría completamente. Los últimos planes, Arabia y el Occidente, 323 a.C. A pesar de su dolor por Hefestión, Alejandro no podía permanecer inactivo. Su ambición seguía empujándolo hacia nuevas conquistas. Había comenzado a planificar una expedición a Arabia, atraído por las riquezas del comercio de especias y incienso. Pero sus planes eran aún más grandiosos. Hablaba de conquistar el Mediterráneo occidental, de someter a Roma, que entonces era solo una ciudad-estado italiana, de circunnavegar África. Algunos historiadores creen que soñaba con conquistar literalmente todo el mundo conocido. En la primavera de 323 a.C., Alejandro estaba en Babilonia organizando la expedición árabe. La ciudad se había convertido en la capital efectiva de su imperio, el punto desde donde se podía administrar tanto Oriente como Occidente. Pero Babilonia era también una ciudad insalubre, construida en pantanos que generaban fiebres y enfermedades. Los sacerdotes caldeos habían advertido a Alejandro que no entrara en la ciudad, profetizando que le traería desgracia. Alejandro, despreciando las supersticiones, había ignorado las advertencias. El final de una leyenda, la muerte en Babilonia, 323 a.C. El 1 de junio de 323 a.C., Alejandro asistió a un banquete organizado por su amigo Medios. Bebió mucho vino, como era habitual en él, pero esa noche algo fue diferente. De repente, sintió un dolor agudo que le atravesó el cuerpo como una lanza. Durante los días siguientes, la fiebre de Alejandro empeoró progresivamente. Los médicos no podían hacer nada. El hombre que había desafiado a ejércitos, que había cruzado desiertos y montañas, que había conquistado el mundo, yacía indefenso ante una enfermedad misteriosa. Mientras agonizaba, los rumores se extendían por Babilonia. Algunos hablaban de veneno, sugiriendo que Antípatro, su regente en Macedonia, había enviado asesinos para eliminarlo. Otros creían que era la malaria o el tifus. Los más supersticiosos decían que los dioses finalmente se vengaban de su hubris. Durante sus últimos días, Alejandro permaneció consciente. Sus generales se reunían a su alrededor, preguntándole a quién legaría su imperio. Según las crónicas, su respuesta fue, al más fuerte. Cuando le preguntaron cuándo quería que celebraran sus funerales, susurró, cuando seáis felices. El 13 de junio de 323 a.C., a las 6 de la tarde, Alejandro III de Macedonia exhaló su último aliento. Tenía 32 años, 11 meses y algunos días. Había reinado durante 12 años y 8 meses, tiempo en el cual había creado el imperio más grande que el mundo había visto jamás. En bajo flecha hacia la izquierda reflexión final,
3 a 4 minutos. Y así termina, queridos oyentes, la vida extraordinaria de Alejandro Magno, el hombre que conquistó el mundo antes de cumplir los 30 años. Una vida que fue como una estrella fugaz, brillante, deslumbrante y demasiado breve. Alejandro transformó para siempre el mundo antiguo. Llevó la cultura griega hasta la India, fusionó Oriente y Occidente, creó ciudades que perdurarían durante siglos. Su imperio se fragmentó inmediatamente después de su muerte, pero su legado cultural duró 1000 años. Fue un hombre de contradicciones fascinantes, brillante pero cruel, magnánimo pero despiadado, visionario pero destructivo. Soñaba con unir a toda la humanidad bajo una sola cultura, pero lo hacía a través de la guerra y la conquista. Alejandro demostró que un solo individuo puede cambiar el curso de la historia mundial. Pero también mostró el precio terrible de tal ambición, una vida consumida por la guerra, amistades destruidas por la desconfianza y una muerte prematura lejos del hogar. Su historia nos recuerda que la grandeza siempre tiene un costo, que los sueños más elevados a menudo exigen los sacrificios más dolorosos. Alejandro logró la inmortalidad que tanto buscaba, pero pagó por ella con una vida humana plena. En Ecos del Pasado creemos que estas historias del pasado iluminan nuestro presente. Si la épica de Alejandro Magno te ha conmovido, te invito a darle like a este video, a suscribirte a nuestro canal y a compartirlo con quienes aman las grandes historias de la humanidad. La próxima semana regresaremos con otra historia fascinante de un personaje que dejó su huella indeleble en la historia. Hasta entonces, que tengan dulces sueños llenos de grandes aventuras.